Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, ¿no?, a esta cuarta sesión del coloquio de secularizaciones. Como bien sabrán, ¿no?, el objetivo de este coloquio ha sido durante esta ya cuarta, ¿no?, sesión, ¿no?, ha sido expandir los horizontes, ¿no?, de la discusión sobre las secularizaciones y explorar diversas formas en que el concepto se moviliza, ¿no?, especialmente en los estudios tanto de las sociedades modernas, en su versión no tanto de organización como de justificaciones en aspectos normativos. La mesa de hoy, ¿no?, la cuarta sesión, se titula Territorio y Prácticas Religiosas. De acuerdo al programa, eso sí, tenemos una información, ¿no? Se tenía en consideración 4 presentaciones, pero Isidora tuvo algunos problemas de motivo de fuerza mayor y no pudo estar el día de hoy con nosotros. Así que de todas maneras agradecemos a Isidora, ¿no?, a Isidora por el interés en participar en el coloquio y lamentamos, ¿no?, que no esté aquí, pero entendemos también sus razones. No obstante, ¿no?, tendremos 3 interesantes presentaciones el día de hoy, así que le doy las gracias, ¿no?, a Alonso, a Maurín y a Rodrigo por participar y estar el día de hoy, ¿no? El orden de las exposiciones vamos a mantener el que está en el programa. Así que va a comenzar, ¿no?, Alonso. Antes de eso sí, me gustaría, ¿no?, recordar las normas de esto, ¿no? Cada expositor va a tener entre 15 a 20 minutos para exponer y luego salirá un espacio de lo máximo 10 minutos para preguntar, ¿no? Les pido, por favor, ser lo más concreto tanto en la forma de preguntar, pero también en la forma de responder, ¿no?, para que podamos aprovechar el tiempo y podamos discutir. Así que eso, no, siempre es bueno recordar las reglas. Así que ahora le doy la palabra, ¿no?, a Alonso López, ¿no? Alonso es sociólogo de la Universidad Diego Portales y también es coordinador del laboratorio, ¿no?, de transformaciones sociales de la misma universidad. Su presentación, ¿no?, se titula la marginalidad urbana en Santiago, la lucha por la vivienda en tensión con la secularización. Ya, Alonso, te doy la palabra, todo tuyo. Estás en Ahora mute. sí. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla ahora. Ustedes me dicen si se está viendo lo que debería estarse viendo o no. Se ve. Perfecto. Sí. Bien, muchas gracias. Voy a partir con una breve acomodación, porque como la investigación es un proceso vivo, mi título nuevo es La marginalidad urbana como tensión secular, la lucha por la vivienda en disputa con la gubernamentalidad en el territorio. ¿Ya? Así que bueno, nada, muchas gracias a todos y a todas por venir y gracias también a quienes han estado organizando esta instancia, que ha estado súper interesante en las sesiones anteriores, así que espero poder estar a la altura. Y antes de comenzar del todo, quisiera agradecer al proyecto Fondesit, la autonomía y secularización de la modernidad, un estudio de sociología filosófica, del que esta investigación forma parte. Entonces, lo que voy a presentar hoy, a diferencia de lo que hemos visto, no es una investigación desarrollada y finalizada, yo diría ni siquiera una investigación en desarrollo, es más bien una propuesta de investigación en un tema que, como voy a intentar argumentar, está parcialmente ausente en la discusión en torno al problema de la marginalidad urbana. Lo que propongo es la construcción de un problema de investigación que busque cuestionarse por la tensión secular que existe entre la institucionalidad gubernamental en términos urbanos y el movimiento de pobladores chilenos, lo que se expresaría en los territorios de la marginalidad urbana en Santiago. Voy a estructurar mi presentación en 3 partes principales. En la primera propongo una breve reconstrucción histórica de la preocupación sociológica por la marginalidad urbana en Chile, para intentar mostrar la ausencia relativa del problema de la secularización en el debate. En la segunda parte busco introducir algunas nociones de la secularización que van más allá de la mera relación entre marginalidad urbana y religión, y que por lo mismo arrojan luz al fenómeno que me interesa mostrar de manera tal que nuevas dimensiones pueden ser comprendidas. Y en la tercera parte expongo los objetivos más concretos de la investigación y algunas hipótesis de trabajo que, aunque no he comenzado a explorar, pretendo desarrollar de aquí en adelante. En fin, creo que en lo que sigue intento ahondar en la posibilidad analítica de ver qué aporta al problema de la secularización, la dimensión territorial en la que ésta se expresa, al mismo tiempo que ver qué aporta al problema de la comprensión de la marginalidad urbana, la dimensión de la secularización. Entonces, la parte 1, una breve historia sobre la marginalidad urbana en Chile. Aunque el problema de la marginalidad urbana ha estado presente desde comienzos del siglo XX, en Chile sin duda se agudizó por la fuerte ola de migración campo-ciudad a partir de la década de los 50 en adelante.
Así, ante la proliferación de habitaciones informales y precarias en los entonces bordes de la ciudad de Santiago, distintas perspectivas han intentado comprender el fenómeno sociológico y político que supone la organización popular en torno a estos asentamientos. Esto en particular a través del prisma empírico del movimiento de pobladores. Este fenómeno fue rápidamente abordado desde la perspectiva de la marginalidad urbana, ya sea con base en los estudios etnográficos sobre cultura de la pobreza en México, de Oscar Lewis, por ejemplo, o como una lectura dualista del proceso de integración de la masa marginal propuesto por el jesuita de la Sal Roger Beckemans, o como consecuencia de la perspectiva de la urbanización dependiente instalada principalmente por el trabajo de la CEPAL en Chile. En todos estos casos, la marginalidad era la clave analítica para comprender el fenómeno sociopolítico que suponía la transformación territorial de la capital chilena. Ahora, durante la década de los 70 y los 80, por supuesto, de más actividad del movimiento de pobladores, estos términos seguirían de una u otra manera estructurando el debate, ya sea evaluando la capacidad de los pobladores de articularse en torno a la lucha de clase o examinando su capacidad de constituirse como un movimiento social. En cualquier caso, las características atribuidas a la constitución marginal de quienes luchaban por la vivienda continuaron siendo un punto de referencia fundamental. Desde el 90 en adelante, el debate ha intentado dar cuenta de la aparente desmovilización de los pobladores en particular y de los habitantes de los márgenes urbanos en general. Las explicaciones preponderantes ahí han destacado la influencia que ha tenido la penetración del modelo neoliberal chileno en la reconfiguración de la marginalidad urbana en Chile, además del éxito relativo de la política habitacional chilena para la entrega de subsidios a lo largo del país, como en el fondo un motor directo para explicar ese apaciguamiento. Estudios de la última década, sin embargo, han intentado, yo diría, desempolvar nuevos marcos analíticos para comprender la articulación política de los pobladores en términos subjetivos, destacando un giro desde el problema material de la vivienda a sus consecuencias en términos de integración social, por ejemplo, y también han incorporado la variable migración para entender el mundo marginal urbano en Chile. Bueno, frente a todo esto, a toda esta historia de antecedentes para el caso de la marginalidad urbana en Chile, me parece que la aproximación a su estudio desde el paradigma de la secularización ha estado relativamente ausente. O dicho de otra forma, el problema aparentemente secular ha estado monopolizado por una discusión acerca de los aportes, las contradicciones y las transformaciones de la presencia de la Iglesia Católica antes y de la Iglesia Protestante ahora en los territorios marginales. Ahora, los trabajos más importantes en este último sentido han intentado explorar cómo la religión católica estuvo fuertemente presente en los territorios de la marginalidad urbana y cuál fue su relación con la problematización política de la situación marginal. Y en ese sentido, si bien diversos estudios describen muy bien esta relación, creo que hay dos hitos o dos producciones, digamos, que dan cuenta de manera muy clara de ese tránsito o de ese periodo. Por una parte, diría que en el 73 es importante notar que se publicó esta película que se llama Ya no basta con rezar, que narraba la historia de un sacerdote que, al apreciar de cerca la condición en que vivían los pobres de la ciudad, va escalando en su desesperación por ayudarlos hasta llegar a la violencia contra agentes del Estado como recurso de acción. Por otra parte, diría, en otro hito importante es que en el 89 se publicó este libro Pobladores, Lucha Social y Democracia en Chile, en el que sus autores concluyen que al conversar con los pobladores, impresiona, y aquí cito, el tono del testimonio, la deriva hacia temas morales y religiosos, como si el lenguaje político no contuviera el vocabulario para permitir a los pobladores hablar de ellos mismos. Hasta ahí la cita. Pero más allá de estos dos casos específicos, lo que quiero mostrar es que el problema secular en torno a la marginalidad urbana transitó desde el auge hasta la caída progresiva de la Iglesia Católica en los territorios durante la dictadura y la aparición de la Iglesia Evangélica en poblaciones en fuerte crecimiento en los últimos 10 o 15 años, como hemos visto en exposiciones de mesas anteriores. Así, en la trayectoria de estudio de la marginalidad urbana en Santiago y su aproximación a través del estudio del movimiento de pobladores, la incorporación tangencial del prisma de la secularización para comprender la manera en que se constituye, sus lógicas de acción y los significados asociados a ellas, ha estado principalmente dedicada a la dimensión religiosa de esa secularización. Y sí, como veremos en la siguiente sección de la presentación, entendemos la secularización como algo un poco más complejo o mucho más complejo que la relación entre principios racionales y principios religiosos. La tensión secular para la comprensión de la marginalidad urbana puede revelar algunos aspectos centrales de su configuración. Entonces, segunda parte, un nuevo marco de comprensión para la tensión secular de la marginalidad urbana.
Bien, lo que propongo ante lo que he estado diciendo hasta ahora es poder enfrentar el problema de la marginalidad urbana desde un paradigma de la secularización que, más que solo preguntarse por la relación entre pobladores e iglesia, se enfrenta al problema sociológico de la secularización. Esto es, a los procesos que muestran la relación entre prácticas de justificación de órdenes normativos y dinámicas de organización institucional. Y en este sentido, creo que algunas de las dimensiones propuestas por dos jóvenes promesas del pensamiento contemporáneo, Chernilo y Cordero, nos ayudan a pensar de manera más amplia en esa dirección. Si nos remitimos a esto, entonces, creo que podemos pensar en una cuestión que es central. Las sociedades modernas, entre ellas la chilena, por ejemplo, han buscado establecer algunos puntos base sobre los cuales sea posible fijar o estabilizar la vida en común. La unidad nacional, la racionalidad de la técnica, la autorregulación del mercado o la autoridad del Estado, por ejemplo. Pues bien, creo que para el caso de la producción de la marginalidad urbana en Chile, todo esto se ve muy claramente en lo que podríamos llamar una producción gubernamental del territorio de la marginalidad urbana. Para no hacer una genealogía de este fenómeno de gubernamentalidad del territorio, porque sería una empresa intelectual suficientemente extensa por sí misma, permítame mostrar una cuestión muy particular, pero que creo que permite ejemplificar un giro importante para la cristalización de esa gubernamentalidad. En la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 79, recordada generalmente en los estudios urbanos por la eliminación del límite urbano para la ciudad de Santiago, se expresa una lógica gubernamental bastante consistente. Como podemos ver en este fragmento, se establece en esa política nacional que se fundamenta en una racionalidad técnica y que está anclada en la supuesta autorregulación del mercado y la autoridad estatal, en tanto le corresponde, una intención por proteger y proyectar el bienestar común. Entonces dice la política: para una operación adecuada del mercado de suelo, es necesario que siempre exista la alternativa de incorporar en la forma más ágil y natural posible nuevos stocks de tierra para los usos de mayor demanda. En todo caso, puede anticiparse que la demanda global del suelo urbano, estimada para fines de la década del 90, muestra que el conjunto de todas las ciudades del país no requerirá más del 2% de la tierra habitable, la cual a su vez abarca más de la cuarta parte del territorio continental. Con todo esto, no quiero decir que esta es la única política nacional de desarrollo urbano que plantea asegurar ciertas nociones como proyecto de concreción del Estado, como ha mostrado la cita, sino mostrar que la lógica que acompaña a esta política supuso un giro significativo y estuvo orientada a responder primordialmente a los intereses de los agentes privados que obtenían ganancias con negocios en el territorio. Y lo central de esto, creo, es que pese a las modificaciones que esta política nacional recibiría en adelante, en el 85, por ejemplo, la manera de pensar las ciudades chilenas tuvo un cambio sustantivo que vendría a consolidar una lógica de estabilizar el orden social de acuerdo con parámetros principalmente neoliberales. O, en palabras de la propia Junta Militar de Gobierno en la discusión previa a la promulgación de la política, cito: atenta contra la seguridad nacional la generación de espacios vacíos dentro del territorio nacional, la existencia de bolsones o áreas de bajo desarrollo relativo, el desaprovechamiento de los recursos en determinadas zonas, la excesiva migración rural o urbana que crea alrededor de la metrópolis cinturones de poblaciones marginales donde proliferan ciudadanos frustrados, inadaptados y proclives a la delincuencia y a la subversión. Entonces, una primera cuestión que habría que tener en cuenta, digamos que habría que tener por antecedente, es que el fenómeno de la marginalidad urbana puede entenderse como un esfuerzo secular que en términos gubernamentales se dirige al territorio. Es decir, que a la par del proceso de marginalización territorial hay un esfuerzo gubernamental más o menos sistemático orientado a ordenar, producir, organizar el territorio de manera racional, incluso podríamos decir orientado por una racionalidad económica, lo que constituye un sustrato secular sobre el cual se intenta anclar la continuidad de la vida en común. Entonces, mi propuesta. Planteado todo lo anterior, más o menos propongo esto. Ya he dicho que parte del problema de la marginalidad urbana puede entenderse como un proceso secular emprendido por la gubernamentalidad, o lo que no es lo mismo, por el Estado de Chile. Ahora bien, lo interesante, o digo lo sociológicamente interesante creo, es que los principales afectados por estos dominios del proyecto secularizador del territorio han sido los habitantes de los territorios marginales. Piensen, por ejemplo, en el proceso de erradicación de campamentos que constituiría el panorama espacial de las poblaciones emblemáticas en Santiago desde mediados de los 80 en adelante.
Y frente a esto, mi hipótesis de trabajo es que en Santiago el movimiento de pobladores ha sido una contraparte más o menos orgánica que ha intentado resistir o contraconducir ese proceso de secularización por parte del Estado. Lo que propongo entonces es entender que en algún sentido los esfuerzos del movimiento de pobladores se movilizan como parte de un proceso de secularización contrario al proceso del Estado, en la medida en que abren un tipo de racionalidad, si bien no necesariamente opuesto, al menos sí significativamente distinto a la lógica gubernamental. En otras palabras, la toma de terreno como acción colectiva para la autoconstrucción del espacio a habitar y su consiguiente reclamo de un espacio en la ciudad son formas en que los pobladores históricamente han intentado contravenir el proceso de secularización fuertemente propuesto por el Estado. Y digo esto porque si uno se toma en serio algunas dimensiones a través de las cuales se expresa la lógica secular, parece haber una oposición punto por punto entre la lógica gubernamental y las expresiones de lucha de los pobladores. Tomemos entonces tres manifestaciones en las que se ha expresado históricamente el problema de la secularización. Tomo estas tres porque son las que creo más claramente pueden mostrarse, aun cuando en el transcurso de la investigación pueden aparecer otras. Primero, podríamos decir, hay un intento por racionalizar los valores, lo que se expresa a grandes rasgos en fenómenos organizativos de largo alcance, fundamentados en la evidencia científica para la justificación de políticas públicas. Segundo, existe un fenómeno de temporalización de la experiencia histórica, expresado en la conciencia de vivir un tiempo nuevo, abierto a la intervención humana y, en consecuencia, a la transformación del mundo. Y tercero, la secularización se expresaría a través de una politización de la soberanía, entendida como la apertura abiertamente política, valga la redundancia, de la pregunta acerca de cuáles son las fuentes de legitimación que, antes religiosas, hoy se plantean en torno a las lógicas de expresión del poder. Estas tres dimensiones están acá por razones de extensión definidas en términos bien generales, pero creo que esa delimitación es útil para lo que me interesa mostrar. Alonso, 3 minutos. Ya, estoy terminando. Así como puede verse en este cuadro, lo que me interesa estudiar es lo siguiente. En el marco de los territorios de la marginalidad urbana, y expresada a través de una lógica gubernamental, las instituciones expresan una intención secular a través de las tres dimensiones que antes mencioné. Mi punto es que, al mismo tiempo, los pobladores, a través de lo que podríamos denominar una lógica contragubernamental, a falta de una mejor expresión, muestran también una intención secular, pero con normas y valores, si no opuestas, al menos sí distintas a la lógica de la gubernamentalidad. Es a eso a lo que me refiero con tensión secular en este contexto. Así, y con esto termino con lo que podríamos llamar paradójicamente el principio. Mi investigación va a proponerse bajo la hipótesis de trabajo de que existen frente a los mismos espacios de la expresión de la secularización cristalizaciones distintas que entran en tensión entre la lógica gubernamental de las instituciones y procesos de lucha de los pobladores. Y en concreto, mi objetivo central es, a través de un trabajo con fuentes secundarias sobre lo que se ha producido sobre pobladores y poniendo el énfasis en el periodo post-dictadura, comprender cómo se expresa la tensión secular en el territorio marginal en Santiago, que es más o menos lo que he descrito hasta ahora. Y bueno, eso se desglosa a su vez en tres subdimensiones, que son caracterizar la tensión secular en términos de racionalización de valores, de temporalización de la experiencia histórica y de politización de la soberanía. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Perfecto el tiempo. Abrimos entonces la palabra, ¿no?, a quien quiera preguntar algo, comentar también. La idea es juntar 2, 3 comentarios para que luego Alonso pueda responder. Daniel, Cernilo. Hola, gracias, Alonso. ¿Perdón? Habla, luego está Juan. Ya. Gracias, Alonso. Súper interesante. Tengo como un par de comentarios, voy a tratar de ser breve, como para tratar de entender lo que estamos tratando de hacer. Me parece como súper sugerente la idea de que en el fondo hay dos lógicas de secularización en pugna. Y lo que habría que hacer entonces es como identificar, ¿no?, por qué son dos y cuál es el objeto en disputa, ¿no?, para que sean, ¿no?, dos lógicas. Entonces, las tres dimensiones que están sacadas del paper, que pueden ser esa u otra, me parece que como que lo fundamental sería como identificar por qué la lógica gubernamental y la lógica del movimiento de pobladores se describen como lógicas de secularización en pugna sobre algo. Y ahí
diría dos cosas. Creo que la formulación que planteaste ahora puede tener el problema, porque tengo claro que ese no va a ser tu enfoque, de que el movimiento de pobladores se queda sin agencia, porque no contraconduce, reacciona, es contracultural, ¿sí? Yo creo que hay que evitar cualquier posibilidad de que el movimiento de pobladores sea visto como, ¿sí? Como ausente de agencia, ¿no? Estoy seguro que esa no es la intención, pero yo creo que el lenguaje en eso puede haber traicionado un poco. Y lo otro, o la otra cuestión como fundamental, es que cuando usaste en algún momento la expresión esto de que, ¿no? De que entonces si la secularización consiste en esta tensión entre las dinámicas las prácticas de justificación y las lógicas organizacionales, eso tenía la intención de fijar, ¿no? Usaste en algún momento esta idea de la vida en común. Y yo pensé que iba a viajar al problema de la vivienda y transformar la vivienda, ¿sí? Se apagó mi video, por alguna razón. No sé qué pasó. Ok. No, y pensaría que en la construcción de la vivienda, la cita que sacaste del libro de Dubet y Tironi, ¿no? O sea, la vivienda tiene esta capacidad de fijar este espacio simbólico, este espacio cuasi sagrado, ¿no? La vivienda tiene la metáfora con la nación, con el país. No sé, como que la idea de la vivienda, que finalmente es el objetivo secular del movimiento de pobladores, como que hay algo ahí que me parece que puede ser, que habría que darle vuelta. Ya, no me quiero alargar, está súper interesante, pero diría como eran los dos comentarios. A lo mejor pensar como estas dos lógicas de secularización en pugna y la cuestión de la vivienda como una posible anclaje del problema de la secularización. Muchas gracias, Daniel. Alonso, juntamos las dos preguntas que quedan y responde, ¿vale? Vale. Juan, entonces, y luego está Vicente. Dos preguntas. Uno es, me queda claro la contraposición entre la lógica institucional y la lógica del movimiento pobladores. No me queda tan claro qué es lo que agrega a pensarlo desde la dimensión de secularización a ese conflicto. Y el otro es más bien una observación. Mencionaste el texto de Dubet y Spinoza, etc. A uso de le llamaba la atención como las ideas religiosas y morales. Y me acordaba cuando mencionaste eso, que el informe sobre la esencia de Martínez y Palacio, y una de las cosas que argumentan es que en los sectores populares la idea de la moral no es religiosa, tiene otra base, digamos, como más bien como de las costumbres de los antiguos, por así decirlo. Entonces, ahí puede haber algo interesante quizás para explorar. Eso. Gracias, Juan. Vicente. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, felicitaciones por la propuesta de trabajo, está súper interesante. Yo también bueno, te he contado, he estado trabajando también en la agenda marginalia urbana con el tema también de vivienda. Y cuando uno investiga la relación entre el Estado y la sociedad, hay como tres preguntas que uno le ronda. Uno, si incluir más actores, por ejemplo, en mercado. Eh, Otra, si solo quedarse con un tópico, por ejemplo, en mi caso, el tema de la vivienda, pero claro, surgen otros temas u otras demandas, temas de la salud, temas de otras demandas del barrio, etcétera, que también pueden tener iguales dinámicas o distintas dinámicas a través del tópico que uno está estudiando. Y lo otro es cuando coexisten distintas relaciones entre, en el caso de las instituciones y el movimiento pobladores. Pueden ser, como dice Agullero, pueden ser incluso relaciones contradictorias del papel del Estado. Entonces, ¿cómo conversa tu trabajo entre la parsimonia también que tiene que tener, pero también entre la complejidad de los territorios ante tu propuesta de investigación? Creo que eso es súper bueno hacer esa pregunta, como para tratar de tener resuelto estos dos, esta como tensión, si uno lo podría decir. Muchas gracias, Vicente. Alonso, todo tuyo. Ya, gracias. Están buenas las preguntas y difíciles también, así que se las agradezco. Daniel, sí, bueno, efectivamente mi idea en un principio es poder identificar ese objeto de disputa y
y por supuesto que tengo algunas intuiciones. Yo he trabajado, no sé, los últimos 5 años con pobladores en general y con marginalidad urbana, entonces como así como de contacto o de prenociones, como algunas ideas tengo, y creo que la vivienda sí puede ser, por ejemplo, una cuestión importante. Una cuestión que me parece aún más importante, como también una prenoción que tengo, o quizás una hipótesis, es que más que la vivienda en sí misma, en un primer lugar, como la justificación más racional de ciertos valores, es la ubicación de la vivienda. Entonces el Estado ha tendido como a lanzar hacia la periferia a los pobladores, mientras que ellos han intentado como justificar por qué deberían estar insertos en los lugares que ellos se tomaron y que son como urbanamente súper importantes, están cerca de un metro, incluso en esos términos. Entonces creo que eso sí. Y bueno, sí, efectivamente mi intención era poder resaltar la capacidad de agencia y con eso un poco le respondo a Juan también. Efectivamente creo que poner esto igual a los pobladores en términos de propuestas de cómo queremos que sea la sociedad, para ponerlo como en una manera más general, creo que eso podría aportar. Y sí, sobre la cuestión moral de los pobladores es muy interesante. Yo hice mi tesis del pregrado justamente sobre eso, una cuestión que yo denominaba subjetivación moral de los pobladores. Y lo que quería mostrar con Dubé era justamente que, o sea, Dubé y compañía, digamos, que pareciera ser que en el discurso de ese libro lo religioso pareciera contaminar, comillas, a lo político y por lo tanto no les permite hablar de política a los pobladores. Entonces creo que de nuevo esta nueva perspectiva, siguiendo por ejemplo la línea de trabajo de la Margarita Palacios y se me olvida con qué más, ¿no? El de la informe sobre la esencia, Martínez, ¿cierto? Jaime Martínez. Creo que un poco siguiendo esa línea de mostrar que en el fondo los pobladores y los pobres de la ciudad en general tienen la capacidad de agencia de transformar o de al menos erigir un discurso político dentro de la sociedad. Y sobre lo del Vicente, sí, efectivamente tengo súper en consideración, diría, la variedad de actores. Por eso, por ejemplo, hablaba de lógica gubernamental o de instituciones en vez de Estado, porque puede ser un poco reductor. Pero sí, pero me sumo a las otras dos cuestiones, o sea, cómo incluir algo más allá de vivienda cuando las organizaciones de pobladores en general ponen el énfasis en eso, o en problemas asociados al déficit de vivienda. Pero sería súper interesante incorporar cuestiones como de salud, por ejemplo, o cuestiones más de integración, que ha sido como el vuelco último, bien tú sabes, en la última parte del estudio de pobladores. Y las relaciones ambivalentes también está súper interesante, sobre todo diría, y con esto termino, en un punto muy específico, que creo que se expresa muy bien en la lógica de la marginalidad urbana en Chile, que es que la ambivalencia está no solo en la manera como en que se relacionen de una u otra manera con la institucionalidad, sino que igual el movimiento de pobladores es una abstracción dentro de los territorios de la marginalidad urbana. Entonces, uno no podría decir que todo lo que expresan los pobladores es resultado de lo que pasa en el territorio de la marginalidad urbana, y qué pasa afuera del movimiento de pobladores es también como una ambivalencia de relación con el Estado, por ejemplo. Sí. Pero eso, creo que respondí más o menos a todo lo que me preguntaron. Muchas gracias, Alonso. Y muchas también por las personas que preguntaron. Damos entonces paso a la siguiente exposición que está a cargo de Maureen Neckelman. Maureen es socióloga y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorada, ¿no?, en sociología por la Universidad de Edimburgo. Y actualmente es profesora, ¿no?, de la Escuela de Sociología de la Católica. Maureen, lo mismo, 15 a 20 minutos y luego 10 minutos para preguntar. Todo tuyo. Gracias, Rodrigo. Bueno, me repito el plato, así que de nuevo les doy las gracias por la oportunidad. Debo decir, sí, que estoy ayudando un poco a que no sea un panel puramente masculino. Bueno, voy a presentarles hoy día lo más brevemente posible un artículo que estoy tratando de escribir. Es un artículo que se desprende de mi tesis doctoral. Algunos sabrán que es difícil de repente sacar artículos después de haber escrito la tesis, como que la estoy retomando y viendo que encuentro interesante, ¿cierto? También pensando un poco en los temas actuales. Y bueno, para empezar así ir directo al grano, la pregunta que pretendo explorar en este artículo es cómo los jóvenes evangélicos con alta implicación religiosa experimentan su religiosidad en un contexto de movilidad social y educacional,
En general, como les voy a explicar, los informantes de esta investigación son evangélicos nativos, es decir, de segunda o tercera generación, y por cierto, han experimentado una movilidad social ascendente bastante pronunciada respecto especialmente a sus abuelos en general, y muchos de ellos también están muy integrados a la educación superior o ya son profesionales y por lo tanto se enfrentan a un entorno muy diferente al que se encontraron sus padres y sus abuelos. Entonces, bueno, en general el marco amplio de esta pregunta tiene que ver con la relación entre religiosidad y estatus social o cambios en el estatus social y también con procesos de modernización, y toca también muy de cerca el problema de la transmisión religiosa intergeneracional en estos contextos donde cambian mucho las condiciones particulares y de contexto también. Pero sin embargo, y bueno, este puede ser también un problema del diseño de la investigación o de cómo se dio el trabajo de campo, son aquellos jóvenes que se quedan, ¿cierto? O sea, son personas con implicación religiosa, ¿cierto? Eso, obviamente, eso no observa bien a los que no están o los que se fueron, pero en general yo creo que sí hay una permanencia bastante alta respecto, por ejemplo, a lo que pasa en el catolicismo de las nuevas generaciones de evangélicos, ¿sí? A pesar de este proceso. Bueno, un poco cuáles son las ideas que intento contrastar. Esta idea súper clásica, ¿cierto? Que el estatus social influencia preferencias y retribuye la elección de nuevas alternativas religiosas por temas de posición social, en el sentido de que hay religiones que son más acorde a una cultura de clase media o clase alta, y por lo tanto la movilidad social supone nuevas normas culturales e incentivos, ¿cierto? Para o abandonar o cambiar de identidad religiosa. Entonces está la idea, y esta sí que es muy clásica, ¿cierto? Es como esta distinción entre secta e iglesia que hace Demerat en los años 60, y donde dice que básicamente la educación se relaciona negativamente con las religiones sectarias, ¿ya? Es decir, aquellas centradas en la doctrina, con un fuerte sentido de comunidad moral, y donde en versiones más recientes también se han denominado como religiones orientadas a la compensación, ya de distintas miserias relacionadas con la pobreza urbana, con la vulnerabilidad. Mientras que las religiones de iglesia son más formales, más ritualistas, más impersonales, y por lo tanto son espacios donde la autonomía individual entonces se podría dar de forma más completa, así pensando como también en el protestantismo más tradicional. En América Latina, y especialmente las iglesias pentecostales o evangélicas, han sido descritas como comunidades cuyos miembros provienen de los sectores más pobres de la población. De hecho, el pluralismo religioso en Chile tiene esa característica, ¿cierto?, de no desafiar la identidad religiosa de las élites, que siguen siendo católicas. No penetra, ¿cierto?, en las normas culturales de la élite, como sí ocurre en el caso, por ejemplo, de la secularización, que podría ser más fuerte en esos sectores. Se ha descrito como una religión estricta, en el sentido sectario, si se quiere, contracultural, y efectiva en transformar el comportamiento cotidiano. Bueno, y en Chile hay cierta evidencia reciente de que la transmisión intergeneracional y la conversión entre pentecostales estaría negativamente asociada a la movilidad social ascendente, ¿ya? Y por lo tanto existe esta idea de que el pentecostalismo estaría confinado a estratos populares y eventualmente tendería a debilitarse o a sufrir procesos como de secularización, como han pasado también en el caso del catolicismo. Bueno, esta es parte de mi tesis, como les contaba, una exploración cualitativa y en profundidad de personas implicadas religiosamente, católicos y evangélicos, que tuvo lugar específicamente en la comuna de Estación Central. Fue comparativo, o sea, aquí si bien no presento específicamente información sobre católicos, sí está eso como contraste siempre un poco en la mirada que desarrollo. Este trabajo de campo fue hace ya un tiempo, ¿cierto? Terminó en febrero de 2015, y como les decía, esto si bien forma parte de un proyecto más grande, lo que les voy a mostrar es básicamente experiencias de jóvenes evangélicos. Esas son las dos iglesias de Estación Central que visité.
Entonces, lo que yo planteo es que esta clásica concepción del pentecostalismo chileno como esta religión popular y donde, en el fondo, y confinada a esa población, no alcanza a describir la composición específicamente del templo que yo vi que era parte de la Iglesia Metodista Pentecostal, por básicamente los procesos de movilidad social. O sea, ya no son pobres, ya no son con bajos niveles educativos, sino que han experimentado niveles significativos de movilidad social, no comparten las condiciones culturales y materiales de sus padres y abuelos, y tienen esta aspiración súper clara de inserción plena en la sociedad. Y esto produce controversias, desafíos, tensiones y, como voy a plantear también, adaptaciones en la religiosidad. Hay ciertos aspectos donde esto se ve, estas tensiones y estas adaptaciones y transformaciones se ven de forma muy clara. La primera tiene que ver con las estrategias de reclutamiento, ¿cierto? Que tienen dos componentes esenciales, por una parte el testimonio de conversión, que es la herramienta central en general y tradicional que ocupan los evangélicos o pentecostales para señalar todo este discurso proselitista y para promover, ¿cierto?, la conversión del resto, que es algo que es muy parte especialmente de las generaciones más viejas, ¿cierto? Lo que va ocurriendo es que el testimonio de conversión obviamente se debilita entre evangélicos nativos porque ellos no son conversos. Entonces, si bien desarrollan una suerte de testimonio, lo cierto es que aparece como una dimensión problemática. Y especialmente también se debilita su contenido. Estas narraciones de sanación, de pobreza, ¿cierto?, desaparecen en el contexto de las generaciones más jóvenes. Y especialmente también estas estrategias de reclutamiento se debilitan, se empiezan a poner en tensión, ¿cierto?, en términos de su estrategia más tradicional y más importante y simbólicamente muy relevante, que es la prédica callejera. En un sentido bien obvio hasta cierto punto, y es que la prédica callejera ya no alcanza a incluir, ¿cierto?, a estos nuevos pares que van encontrando los jóvenes evangélicos, que son sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Y además está toda esta connotación simbólica de la prédica callejera como esta práctica asociada a gente pobre que utiliza las calles para expandir un mensaje fundamentalista, que es como se ve un poco desde afuera y como ellos perciben también esta imagen. Y aquí Javier y Paulina lo señalan, ¿cierto? Si quiero compartir mi fe con mis compañeros de universidad, no puede llegar como llega mi mamá o los abuelos a los que entrevistaste, no puedo porque es otra realidad, el país ha cambiado mucho. Es útil para la sociedad ver que no somos los que están en las calles, porque ser evangélico es como ser pobre, venir de clases muy bajas, y nos muestra como otro tipo de gente. Esa intención, ¿cierto?, de desmarcarse de todo lo asociado a la prédica callejera, que además se vuelve obsoleta en términos también estratégicos. El mundo aparece no como este lugar hostil, por lo tanto, que requiere de la conversión de los pecadores, sino más bien un lugar al que se quiere pertenecer, como ciudadanos totalmente integrados, y lo que va surgiendo entonces como estrategia es este comportamiento distintivo. En el fondo es como dar testimonio por el ejemplo, ¿ya? Al final predico con hechos, no soy de esas que dice, hola, soy la Nicole, soy evangélica, no. De hecho, el tema de la religión aparece en una ocasión más íntima, o cuando uso un lenguaje especial, no sé, digo, no, tengo reunión y me preguntan, y así es como llego al tema. Al menos a mí siempre me han enseñado que no tengo que andar diciendo, tengo que demostrar con hechos. También el contenido del mensaje religioso es algo que comienza a verse desafiado en este nuevo contexto, con sermones tradicionales que todavía son los que en general permanecen en los templos, ¿cierto?, donde estos mismos jóvenes asisten, que se basan básicamente en la promesa de salvación de miseria, sanación, prosperidad, un poco en el sentido del prosperity gospel, y que obviamente empieza a colapsar. Hay una búsqueda, bueno, esto del mensaje intelectualmente más sofisticado me lo criticaron mucho cuando defendí la tesis, pero bueno, yo creo que de todas maneras hay cierta intelectualización en estos jóvenes, ¿cierto? También demanda por líderes con más preparación, y esta idea general de que se requieren nuevas herramientas, no solamente
para entender mejor el Evangelio, sino también para difundir de forma más efectiva la propia identidad religiosa, ¿cierto? Para cumplir de cierta forma este mandato de la conversión. Como decimos nosotros, hay una palabra que es como leche para los hermanos, como para un bebé, y cuando crece le puedes dar mejor comida, carne, me gustaría más de eso. Esa idea de que esta religiosidad, este mensaje, requiere de más carne para una generación que tiene más herramientas, ¿cierto? Y tiene más nivel educacional. También hay importantes tensiones en términos de la moralidad religiosa, que se tensiona, como les decía, y lo que se observa, o lo que observo yo, son esfuerzos crecientes por reconciliar preceptos religiosos y prácticas seculares. Hay construcción de fronteras, existe y permanece esta idea de que el mundo aparece como un lugar distinto al estilo de vida que sigue siendo contracultural de los jóvenes evangélicos, pero al mismo tiempo aparece esta expectativa de inserción plena. Y aquí hay una apelación muy interesante que es a la tolerancia, una tolerancia radical, digo yo, porque es una tolerancia con quienes tú consideras pecadores, ¿cierto? Y que se relaciona con esta incapacidad humana para juzgar y se justifica religiosamente de esa forma. Por ejemplo, los homosexuales, ¿cierto? De hecho, había una de las jóvenes que entrevisté que estudia música en una academia, entonces está en un entorno donde hay mucho liberalismo sexual, como ella misma lo relataba, tiene muchos compañeros y amigos homosexuales. Entonces, está esta creencia por un lado de que sí, ellos están en pecado. Ellos le preguntaban, ¿se van a ir al infierno? Sí, pero yo no por eso voy a evitar relacionarme con ellos. No puedo dejar de vivir mi vida por un prejuicio personal, y estoy segura de que no voy a llegar a ellos tampoco con un discurso homofóbico, ¿cierto? En el fondo hay una apelación o una crítica, ¿cierto?, a un mundo con cierto liberalismo sexual, pero al mismo tiempo una condena muy grande a cualquier tipo de homofobia. Entonces, bueno, estos hallazgos que estoy resumiendo bastante, aportan complejidad a esta evidencia empírica de esta relación negativa entre movilidad social y adherencia a la religión evangélica. Si bien hay un desafío claro en términos de la influencia de la movilidad social y educacional, aparecen estas estrategias de transformación y adaptación. Y también una apelación muy fuerte a la autonomía en un contexto de religiosidad contracultural. Ya esta idea de que solamente en las iglesias o en la religiosidad de iglesia está la posibilidad de experimentar autonomía, es bastante discutible si uno considera que precisamente todos los mecanismos de desarrollo de un testimonio y de decisión de mantenerse en este estilo de vida requieren precisamente de una elección y una decisión autónoma de gran relevancia. Entonces aparece esta doble pretensión de separación del mundo, pero de integración social. Hay una aspiración muy fuerte de inclusión y eso se revela, ¿cierto?, en estas estrategias que yo denomino estrategias de presentación en el sentido de Goffman y de un comportamiento ambivalente. Hay una intención bastante clara de dejar la religiosidad como en el background de la presentación ante los demás, particularmente en contextos seculares. Hay una segregación de audiencias y una clara apelación al ejemplo, más que a técnicas o a prácticas más tradicionales de difusión del mensaje religioso. Ya en el fondo la idea, un poco para ponerlo en términos más cotidianos, es que estas personas quieren finalmente con su propio ejemplo llamar la atención de sus pares y que ellos se acerquen y les pregunten, oye, tú eres distinto, ¿qué es lo que te hace distinto? ¿Ya? Y eso aparece como una experiencia súper significativa para ellos. Entonces también está esta intención de aparecer lo más normal posible frente a sus pares no evangélicos, como una forma de integrarse, pero también como una forma nueva de asumir su rol como personas muy comprometidas religiosamente. Y siempre con esta idea de que el fanatismo religioso puede ser contiene un riesgo de estigmatización,
lo que está súper consciente en estos jóvenes y que ellos evitan bastante deliberadamente. Yo no hablo siempre de mi religión, trato de vivir lo más posible. Hay personas en la iglesia que no están de acuerdo con esto, piensan que siempre hay que decir que eres evangélico. Esto de lo más normal posible creo que es una de las frases que más me inspiró para comprender un poco cuál es la forma en cómo viven los jóvenes evangélicos en contextos seculares, ¿cierto? Y con una moralidad significativamente distinta a la que ellos profesan y creen. Eso, creo que... Gracias, Sí, Maureen. Perfecta en el tiempo. 15 minutos. Abro la palabra entonces a quien desee realizar algún comentario o pregunta. Sí, Daniel. sí, es súper interesante los datos, encontré como, para mí por lo menos como contraintuitivo en el mejor sentido. Pensaba en dos cosas. Uno, como este discurso de demostrar con hechos, es como un discurso bien propio, no de las minorías per se, pero de grupos emergentes, ¿no? Entonces, esta cosa de que, no, yo tengo que hacer lo que sea que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer doblemente bien, ¿no? Hoy día estaba escuchando otra cosa, entonces, la Condoleezza Rice, ¿se acuerdan? La canciller y embajadora norteamericana, que era mujer y negra. Entonces, que ella siempre decía, yo supe desde el inicio que tenía que hacer todo, ¿no? El doble de bien que cualquiera, ¿no? Demostrar con los hechos. Entonces, esta idea de demostrar con los hechos, claro, las mujeres no son una minoría, ¿no? Pero en el fondo estaba pensando, este es un grupo, ¿no?, de una religión que se sigue viendo a sí misma como minoritaria en el conjunto de la sociedad. Es un grupo más joven que debe ser minoritario en relación de los más viejos. Es minoritario porque son jóvenes, son más educados en relación de un grupo de referencia con nivel educacional más bajo. Estaba pensando esta idea de demostrar con los hechos, que resuena con alguna clase como de estrategia, ¿no?, de grupo en situación ¿no?, de, ¿cómo se dice?, de desaventajado. Y lo otro, muy breve, era una pregunta: ¿cómo tensionar un poco esta cuestión respecto de que hay creencias personales? Se van a ir al infierno, ¿no? Los homosexuales se van a ir al infierno. Pero yo no tengo nada que decir si ellos quieren vivir su vida y pueden ser mis amigos y todo. Me cuesta pensar que eso se pueda tragar tan fácil. O sea, como explorar un poco más, o preguntarte a ti un poco más sobre la atención que eso significa. No, yo no me puedo meter, yo no le puedo andar diciendo, yo no le puedo juzgar, pero se van a ir al infierno. Entonces, sí, cómo se experimenta un poco más cómo elaborar un poquito más esa atención. Pero súper interesante lo hallazgos, Maureen. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Maureen, ¿juntamos preguntas? Sí. ¿Sí? Entonces está Cristóbal y luego está Alonso. Cristóbal. ¿Qué tal? Gracias, Maureen. Perdón por no poder prender la cámara, pero estoy aquí en una situación doméstica. Oye, me parece muy interesante dos cosas. La primera que te quería preguntar es si es que acaso desde el año 99, si es que hay algún registro desde la nueva ley de culto que en muchos sentidos igualó o mejoró el estatus legal, por lo menos del mundo evangélico, si eso tiene un correlato o no en la autopercepción social como grupo, ¿cierto? Estoy pensando en los capellanes, en el capellán evangélico en La Moneda, estoy pensando en la bancada evangélica, claro que no es una política institucional, ¿cierto? Sencillamente se lo eligieron, pero estoy pensando en las Fuerzas Armadas especialmente, por ejemplo. Después de Antuco, seguramente tú te lo recordarás, se hicieron funerales católicos, los evangélicos alegaron, se incorporó un capellán evangélico a las Fuerzas Armadas, pero aún así siguen alegando cierta discriminación por cuestiones como, por ejemplo, que la patrona es la Virgen del Carmen, ¿cierto? Que no es, digamos, figura de veneración para el mundo evangélico. Me pregunto hasta qué punto la institucionalidad chilena es realmente igualitaria y en qué sentido eso puede influir en la autopercepción de esta minoría, como la llamaba también Daniel. Y lo segundo que te quería preguntar muy corto es, hiciste una distinción al principio entre religiones más bien de doctrina y comunidad, y las otras que tenían más que ver como con el rito, el formalismo y lo personal, un poco con el modelo protestante. No me queda claro que la doctrina y la comunidad
deben estar en el mismo saco. Hay otras divisiones, creo, yo no soy filósofo de la religión, pero hay algunos que dividen religiones entre las que son de doctrina, de creencia, ¿sí? De texto, y las otras que son de comunidad porque te orienta un poco el grupo hacia dónde debiese vivir la vida, más como una filosofía, o sea, como acompañarse. Entonces, me gustaría que me explicaras un poco esa distinción que hiciste tú entre esas dos y de dónde sale un poco para también seguir la pista. Eso, muchas gracias, Morín. Gracias, Cristóbal. Alonso. Súper, gracias, Morín. Súper interesante también. Me quedé pensando si en una cuestión que tú llamabas como la intelectualización, no sé si lo pudiste ver, si hay alguna o algún camino contraproducente ahí en términos de la religión, como en el fondo estoy pensando en esta lógica, la religión en algún sentido podría llevar un camino más intelectualizador a alguno de sus practicantes, y cómo en eso podría haber un desenlace más racionalizador de las prácticas religiosas de las propias personas. Estoy como pensando en el argumento de Historia de la Sexualidad 4, que en el fondo es como, bueno, las prácticas pastorales apuntan tanto hacia la autonomía, que al final esa autonomía termina por desencajarse de las prácticas religiosas. Entonces, no sé si pudiste ver algo así en los resultados. Gracias. Ya, voy a tratar de responder. Sí, bueno, lo de la tolerancia radical, Daniel, iba por ahí. En el fondo, ¿por qué digo que es una tolerancia en el sentido más crítico de la palabra? Porque precisamente separa muy radicalmente las creencias propias, como la de que se van a ir al infierno, ¿cierto? Con la libertad del otro. Y también yo creo que para ellos mismos es una pregunta difícil, es algo que no tienen resuelto completamente, porque lo que podría resonar, ¿cierto?, desde el otro lado es, bueno, yo a esta persona tengo que intentar salvarla, ¿cierto? Es como mi misión, como que tengo que pero ahí hay como una separación entre el mundo secular y la propia visión religiosa, que básicamente también sirve como para enfrentarse, ¿cierto?, a estos entornos, porque la alternativa es prácticamente inexistente para ellos. O sea, ¿qué hago? No, los trato de convertir, me pongo a predicar, que sería como lo que harían quizás sus padres y sus abuelos, los juzgo, o más bien apelo a esta versión radical de la tolerancia, que por lo demás también aparece como bastante asociado al protestantismo tradicional, a los grupos, no sé, calvinistas, los primeros calvinistas, si se quiere, en la historia, donde aparecen como esta insistencia en la tolerancia, muy asociada a personajes más bien religiosos que seculares. Entonces, como que yo creo que es algo interesante para explorar también, cómo la tolerancia se da precisamente en contextos de creencias religiosas fuertes también, y que adquieren también un sentido ahí mismo. Cristóbal, sí, toda la cuestión institucional sobre las religiones evangélicas es súper interesante, es todo un tema, hay mucha diversidad también ahí mismo, de hecho yo estuve haciendo trabajo de campo en la iglesia metodista pentecostal, que es la iglesia de la catedral, pero esta es una, si bien es la más grande y como institucionalmente más fuerte, si se quiere, o más establecida, más rutinizada, es una de las muchas iglesias, ¿cierto?, e institucionalidades que hay en el pentecostalismo chileno. Yo creo que de todas maneras, y especialmente en este caso, que es una religión más más rutinizada y mucho más institucional que otras iglesias evangélicas, sí hay una valoración muy importante de la relación con el Estado. Entonces, para ellos, de verdad, esta cuestión del Te Deum era central. Había, especialmente en ciertos líderes, un interés político bien desarrollado, lo que era resistido, sí, especialmente por los jóvenes, ¿ya? O sea, los jóvenes tenían una resistencia muy alta a esta involucración política al mundo evangélico, porque básicamente ellos no entendían de que hubiera algo así como una ideología evangélica
que se relacionara alguna identidad política en particular. De hecho, habían jóvenes súper feministas, no hablé de eso, pero también había como una resistencia muy grande al modelo como patriarcal de la familia evangélica, así como muy conyugal y como con roles definidos y esferas separadas, que fue un poco lo que hablamos la otra vez, porque aparecían estas mujeres como mucho más autónomas y que querían desacoplarse de esa familia como tradicional, pero bueno, me estoy saliendo del tema. Sí, yo creo que sí, como de todas maneras siempre va a haber esa presión por tener una relación igualitaria con el Estado, por lo menos, y ahí haciendo la salvedad, ¿cierto?, de que se da específicamente en religiones más institucionalizadas o en denominaciones más institucionalizadas. Y también esta demanda por inclusión tiene un poco ese sentido también, como es una ciudadanía completa, ¿ya? Que para muchos implica una realización política de sus ideales y para otros más bien una participación con todos los derechos, ¿cierto?, en la sociedad. Ahí Fediakova, si te interesa el tema, de la USACH, ella ha estudiado harto y tiene unos artículos súper interesantes sobre estas demandas de integración social y de ya no ser un grupo popular, cierto, apolítico, como se describió en los años 60, si quieres, al evangelismo latinoamericano y chileno, sino de que ser un grupo como inserto e institucionalizado y participante, cierto, del mundo político e institucional. La cuestión de la doctrina y la comunidad, que yo los puse juntos, ¿cierto? Bueno, esa es la definición de Demerat, que quizás, claro, es una definición de los años 60, centrada en el caso norteamericano fundamentalmente, donde yo creo que a lo que se apela, y poniéndolo en términos como más contemporáneos, que quizás puede ser interesante como vincularlo a las ideas de capital social, bonding y breeding, no sé bien cómo traducirlo, pero esta idea de que el capital social en el caso de las sectas se da hacia adentro. Entonces son vínculos muy fuertes hacia adentro y por eso la insistencia en la doctrina asociada a la comunidad. Al ser doctrinas más bien estrictas, lo que hacen es producir vínculos muy fuertes dentro de la comunidad, pero dificultar las relaciones hacia afuera, ¿ya? Y eso es contrario a lo que ocurre en las religiosidades más de iglesia, donde se genera un capital social más en el sentido asociativo, en el sentido clásico, ¿cierto?, de democracia en América, donde participar de una iglesia no solamente te hace generar vínculos importantes hacia adentro, sino con tus iguales, sino también te prepara un poco para la vida asociativa en general. En el sentido de Tocqueville, ¿ya? Entonces de ahí puede ser que esta vinculación me haya hecho sentido, ¿cierto? Aunque claramente pueden haber otras formas de verlo. Eso. ¿Y qué más era? Intelectualización. Eso es súper interesante. Porque, bueno, básicamente el modelo como de la religión racional yo creo que era atractiva para bastante estos jóvenes, especialmente algunos que habían estudiado carreras tradicionales y que estaban como súper interesados también por tener un liderazgo religioso en algún sentido. Y ahí había un atractivo claro por religiones protestantes históricas, si se quiere, o con una raíz más histórica más clara, ¿cierto? Y donde ahí la racionalización es súper importante, o sea, es la religión racional por excelencia, ¿cierto? El protestantismo más clásico, y de ahí también que está, bueno, y rescatar, ¿cierto?, a los padres, leer a Lutero, leer a Calvino, como todo ese bagaje cultural del protestantismo que varios jóvenes estaban muy interesados en rescatar, ¿ya? Y de ahí yo creo que bueno, eso para algunos es el camino a lo secular también, es como los caminos que te llevan fuera de la religión finalmente, pero bueno, eso está por verse. Muchas gracias, Maurín, y gracias a todos de nuevo
las preguntas, la interesante discusión. Damos entonces el paso a la última presentación, que está a cargo de Rodrigo Millán. Rodrigo es sociólogo y magíster en desarrollo urbano por la Universidad Católica de Chile, ¿no? Y doctor en arquitectura y urbanismo, ¿no? Por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es postdoctorado, ¿no? En la escuela de Historia, ¿no? De la Universidad Diego Portales. Sí, Rodrigo, doy la palabra. bueno, muchas gracias, Rodrigo, también por la presentación, y a Daniel y a Francisco por la organización del coloquio. Déjenme compartir la pantalla. Me dice que no tengo habilitado. No sé por qué. Ahora sí. Ahí. Bueno, yo voy a hablar de una institución. Yo trabajo en una clave historiográfica y quizás voy a hablar de los abuelos o los bisabuelos de los entrevistados de Morín. Voy a hablar a diferencia de otras presentaciones de esta mesa, mi trabajo se centra en una institución bien específica, la Asociación Cristiana de Jóvenes, o YMCA, durante las primeras décadas del siglo XX, cuando se instala con bastantes dificultades en 3 ciudades chilenas, así como también en otras de América del Sur. Esto no significa que algunas de las cuestiones que voy a tratar hoy día no tenga resonancia hoy, más después de escuchar a Morín, sobre todo porque se trata de un proyecto institucional transnacional que articuló visiones sobre educación y el tiempo libre, orientadas por una determinada ética de raíz cristiana. Quiero decir con esto, un proyecto articulado al interior del protestantismo que buscaba enfrentar la secularización del mundo, reconduciendo las relaciones entre religión, economía capitalista y uso del tiempo. Sin embargo, y esta es una de mis hipótesis de trabajo, bueno, no les dije, pero este es un trabajo que está en su primer año, en realidad su primer semestre, porque dadas las contingencias de toda la investigación con COVID, y hoy día voy a mostrar algunos primeros hallazgos de material de archivo con el que me he ido encontrando. Lo que quiero decirles es que reconducir las relaciones entre religión, economía capitalista y el uso del tiempo, esta institución lo hace sin colocarse necesariamente en uno de los dos polos entre religiosidad y secularización, sino que valiéndose de la idea del ecumenismo, despliega una batería de principios y actividades religiosas y no religiosas para divulgar su mensaje entre jóvenes latinoamericanos. Y para conseguir este objetivo, la sede social era un elemento fundamental. Era allí desde donde se llevaría a cabo el programa para los asociados, pero también el lugar de la ciudad desde donde sería difundida una cierta modernidad protestante a la norteamericana, pero reinterpretada, rearticulada según los contextos locales. Y va a ser en las salas de conferencias, en los gimnasios, en las bibliotecas, en los salones de billar, en las fuentes de soda, no alcohólicas por supuesto, de la sede, así como también en los campamentos de verano fuera de la ciudad, en donde se iba a forjar un nuevo tipo de ciudadanía orientada por principios cristianos. Voy a tomar solo 30 segundos en explicar cómo llegué aquí. Yo realicé mi doctorado sobre cómo el deporte, tanto como práctica física como cuanto industria del espectáculo, se popularizó en el continente durante las primeras décadas del siglo XX. Estadios, gimnasios, velódromos, piscinas, clubes deportivos se fueron volviendo cada vez parte de este paisaje moderno urbano. Y en las 3 ciudades que estudié en profundidad me encontré con que la YMCA era una institución súper relevante en las discusiones sobre la popularización de determinados deportes, la adopción de ciertos enfoques pedagógicos, curriculares y extracurriculares, así como respecto al diseño y construcción de equipamientos deportivos y espacios de recreación. Allí había una reflexión, pero también una intervención muy clara sobre el espacio y el impacto que sus sedes podían tener dentro de las dinámicas de la ciudad. Pero es importante preguntarse, bueno, ¿qué era esta institución en ese momento, cuando llegan a América Latina a principios del siglo XX?
Y me estoy refiriendo a una institución de origen británico, pero popularizada en el mundo desde su consolidación en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, que surge como una respuesta de miembros de diversas iglesias protestantes a la modernización capitalista y urbana norteamericana, y sus implicancias sobre prácticas y valores de jóvenes estudiantes y trabajadores que se adaptaban a la vida urbana. Como afirma la historiadora Paula Lupkin, la institución se asienta en los Estados Unidos en un momento económico de transición, desde un sistema agrario hacia la consolidación de una red de ciudades industriales. Fue aquí cuando la YMCA fue concebida como un puente entre dos mundos, un sistema de sentido y valores para un mundo en transición. O tal como dice ella, fábricas de virilidad. Allí, jóvenes solteros, recién llegados a la ciudad, podían disfrutar de actividades de camaradería diferentes a las de la profana cartelera de la ciudad, fortaleciendo cuerpo, mente y espíritu, tal como indica el triangular emblema de la institución. La YMCA se expande por el mundo por diversos caminos. Funda asociaciones locales en Europa, en América, en Asia, en África. Promueve la práctica de determinados deportes y otras prácticas recreativas. Influye en la adopción de determinadas políticas educativas y sanitarias. Promueve la adopción de un estilo de vida específico, en el que se vuelve central la lectura de la Biblia, pero también la adopción de ciertas prácticas de sociabilidad, así como también disputa el campo de la caridad con otras organizaciones religiosas y civiles. Es importante decir que la YMCA llega a Sudamérica a formar parte de una red de organizaciones evangélicas en el continente, una red en formación, que incluía a las propias comunidades de las iglesias ya asentadas, estoy pensando especialmente en metodistas, presbiterianas y bautistas, seminarios bíblicos, colegios, escuelas dominicales, clubes de mujeres, coros, grupos contra el alcoholismo, entre otros. En 1914, la pedagoga chilena Amanda Labarca, ex estudiante del Teachers College de Columbia, describe el funcionamiento del equivalente femenino de la YMCA, como una organización cuyo principal objetivo era cuidar a las niñas trabajadoras que venían del campo a establecerse en los centros industriales urbanos, para lo cual creaban residenciales, restaurantes económicos localizados en áreas industriales y comerciales, cursos de religión, educación física, economía doméstica, así como también agencias de empleo para estas asociadas. En línea con Tocqueville, Labarca enfatiza en un tipo de sociabilidad norteamericana capaz de ofrecer climas seguros para las mujeres que también necesitaban de un sistema de sentido para su nueva realidad social y laboral. Vale señalar que este texto lo publica en Santiago solo un par de años después a la inauguración de la primera sede de la YMCA chilena, en Valparaíso, en un momento en que, como analiza Stefan Rinke, la expansión cultural norteamericana era vista tanto con admiración como con temor y sospecha. Mi investigación discute estos principios, y los coloca en relación con los contextos urbanos de las tres ciudades donde fueron inauguradas sedes durante 1910 y 1920. Me refiero a Valparaíso, Santiago y Concepción. Y para ello, ha sido importante volver a pensar en el Congreso de Panamá sobre evangelización en Latinoamérica de 1916, una instancia organizada por el Comité de Cooperación de América Latina, conformada por las juntas misioneras de varias iglesias protestantes norteamericanas, que buscaban de alguna forma planificar su expansión en un continente entendido hasta ese entonces como indiscutiblemente católico, pero también cada vez más influenciado por el materialismo. Como afirma el historiador franco-mexicano Jean-Pierre Bastián, los misioneros norteamericanos, en su mayoría, como ya les dije, bautistas, presbiterianos y metodistas, tenían el proyecto de crear centros de irradiación en las ciudades latinoamericanas, de donde fuera posible imaginar otro tipo de relaciones sociales y económicas, en línea con el proyecto que llevaban ejecutando por más de medio siglo en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Lo que algunos autores han llamado como la Internacional Protestante. El coordinador del Comité de Cooperación, el misionero norteamericano Samuel Inman, señaló en distintos documentos que el protestantismo debía ser la religión de la expansión capitalista en América Latina, y que había que acercar
a los líderes del continente a la fe. En ese sentido, perdonen que no pasé un par de imágenes que quería mostrarles. En ese sentido, la YMCA buscaba establecerse como un espacio de formación de la juventud que años más tarde será parte de las o pretendían que fuera parte de las burocracias estatales y las empresas privadas, lo que explica la continua existencia de cursos de contabilidad y finanzas, idiomas, espacios de discusión política, clases de retórica, entre otros. Solo como un paréntesis, Samuel Inman, un par de años después, se hará cargo de la revista La Nueva Democracia, una revista con sede en Nueva York, en la que escribirán autores tan diferentes como Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Gilberto Freire, Arturo Uslar Pietri, entre otros. Y con eso quiero como dar cuenta también de esta idea panamericana que tiene este proyecto. Y como un proyecto panamericano, el diagnóstico que hacía la YMCA en este momento, o estos misioneros que participaron de este origen de la YMCA, apuntaba a dos frentes. Por un lado, la pérdida de una matriz de valores por parte de algunos segmentos de las élites latinoamericanas que abrazaban el secularismo y veían con desconfianza las dimensiones religiosas de la vida. Pero por otro lado, también creían necesario hacerle frente al tradicionalismo católico que entendía al denominado proselitismo protestante como una fuente de herejía y superstición. Y aquí estoy citando una carta que el arzobispo de Santiago, Crescente Razzuri, envía en 1923 a todas las diócesis y vicarías del país, solicitando antecedentes sobre la expansión de las iglesias protestantes por el territorio, una práctica que fue bastante usual durante las décadas del 10 y el 20. Además, en varios lugares del continente, las YMCA locales debieron enfrentar sospechas antiimperialistas, mayoritariamente provenientes desde la izquierda política. Las asociaciones de la YMCA inauguradas en Chile entre 1912 y el año 27 construyen una agenda de actividades religiosas y no religiosas siguiendo el modelo internacional, bajo la idea de que, el internacional de la propia YMCA, lógico, bajo la idea de que la transformación social, cultural y política de la juventud no se daría exclusivamente a través del culto. Más bien, era necesario activar una red institucional evangélica mucho más robusta. Esto puede ser entendido como una decisión pragmática respecto a cómo mantener viva la espiritualidad en la agitada vida urbana moderna. El deporte y la recreación eran entendidos en ese sentido como espacios para construir una determinada ética del esfuerzo y el trabajo conjunto. De la misma forma, la filantropía, la caridad y el trabajo social se volvieron espacios relevantes para abrir las comunidades protestantes hacia la sociedad chilena, hasta ese entonces entendidas por muchos como espacios cerrados de inmigrantes anglosajones mayoritariamente. Sin embargo, este pragmatismo del que estoy dando cuenta también estaba relacionado con transformaciones doctrinarias que habían forjado el modelo de la YMCA antes de llegar a América Latina. Y acá me estoy refiriendo a dos ideas bastante fuertes, como una potencia dentro de la construcción de la institución, que son el cristianismo muscular, una idea de 1860-1870, y por supuesto la doctrina del evangelio social de las últimas décadas del siglo XIX. El primero había surgido como un llamado a atención frente al sedentarismo del trabajo urbano, las crisis mentales de la vida de la metrópoli, y lo que se entendía como una degeneración de la raza blanca anglosajona frente a la llegada de inmigrantes católicos. No es casualidad que se hablara de degeneración, pues esta visión estaba íntimamente ligada a teorías del darwinismo social, así como también algunos enfoques eugenésicos que van a estar estructurando el campo de la educación física. Asimismo, también se reactualizaron las clásicas ideas del cuerpo como un templo y el cuerpo como una ventana del alma. Frente a esto, la práctica del deporte podía ser un espacio para mantener el cuerpo sano, construir disciplina individual y trabajo colectivo, así como combatir los vicios
de la vida moderna, como el alcoholismo, la prostitución, las apuestas, algo que se sintetiza un poco en una portada de la revista del Triángulo, la revista de la Asociación de Santiago, que dice: la patria necesita una juventud sana y fuerte, libre de vicios y de inmoralidades que agotan la vida y la inteligencia. Mientras tanto, la idea del evangelismo social implicaba involucrar mucho más a la religión dentro de la vida cotidiana, es decir, volverla actuante dentro del contexto de desigualdades producidas por los mismos procesos de industrialización y modernización urbana. Desde una perspectiva progresista, la religión debía promover la justicia social y reformar el mundo. No es extraño entonces que el trabajo comunitario y la filantropía se volvieran otro eje de vinculación con el mundo circundante. Oficinas de defensa jurídica para los pobres de la ciudad, consultas médicas, cursos de alfabetización, navidades populares y clubes contra el alcoholismo, entre otros, fueron dando forma a una particular red de bienestar provista por la YMCA a asociados y no asociados. Rodrigo, Deporte, sí. 4 minutos. Sí, estoy cerrando ya. Vale. Ni deporte, ni recreación, ni trabajo comunitario eran posibles sin una sede social. A veces financiadas directamente desde los Estados Unidos o cofinanciadas con aportes locales, estos centros pretendían ser espacios donde se pudiera construir una sociabilidad cristiana diferente. Quiero concluir con 2 breves fragmentos. En una publicación del año 28, financiada por este mismo Comité de Cooperación de Samuel Inman, aquel que organizaba aquel Congreso de Panamá, en esa publicación el chileno Pascual Venturino analizaba las relaciones entre religión y capitalismo. Allí decía: la religión sirve para aproximarnos y para que nos hermanemos en los intereses comunes, fundamentales y secundarios. Si ella no realiza este trabajo previo, no podemos laborar juntos en el campo de la economía y de la riqueza material. Venturino no era un cualquiera dentro de la organización de la YMCA chilena. Miembro de primera hora de la Asociación de Santiago, uno de los primeros chilenos asociados a la YMCA, se convirtió rápidamente en su secretario educacional, se formó en el Instituto Técnico Continental de la YMCA en Montevideo, y también fue uno de los fundadores de la sede de Concepción. Un año antes, a propósito de la inauguración del edificio sede de Santiago, en calle Arturo Prat, el propio Venturino escribió: y es que, si bien una parte del camino ha sido recorrida, a propósito de la inauguración del gimnasio, queda aún el trecho más escabroso y difícil por hacer. Es necesario que nuestra institución sea digna de su nombre y de su emblema. Es necesario que en ella se respire un ambiente de espiritualidad e intelectualidad cristiana. Es necesario, sobre todo, que ese ambiente irradie fuera de los muros del edificio, hasta condensarse en forma definitiva en un cristianismo social práctico. Estos 2 fragmentos sirven para retomar una idea dicha al comienzo. El edificio funciona hacia adentro y hacia afuera. De la misma forma, antes que campos diferenciados, la YMCA conceptualiza religiosidad y mundo secular como un continuo. Adentro se construye una ética para la inserción en la economía capitalista, se establece un modo de un hábitus económico en un contexto de modernización urbana, de un modo menos jerarquizado que la Iglesia Católica y la escuela pública. En este sentido, irradiar significa divulgar esos principios en la sociedad e invitar a vivificar un nuevo tipo de relaciones materiales y espirituales. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Voy a dejar de compartir, dame un segundo. Y dale, vamos. Mientras tanto, Sí. doy la palabra, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Juan. Juan y Daniel. ¿Vale? Ya, yo tenía una pregunta a vos cuando estabas exponiendo, si entendí bien, no lo entendí tan bien, pero la organización YMCA, digamos, viene de una organización que se genera en Inglaterra, tiene su espacio a partir de Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona ellos con el protestantismo o el que ya está instalado en Chile? Que entiendo que
que es aparte, digamos, que es distinto. ¿Cómo se relacionaron? De hecho, ¿tenían relación? ¿Cómo se dio esa parte? Entonces, ahí antes sobre eso. Ese es Juan, Daniel. Sí, yo tenía también como varias preguntas más bien como desordenadas. Y la primera era eso, ¿no? Que como un movimiento como top-down, es un movimiento, ¿no? Una organización protestante antes del protestantismo, ¿no? Como antes del protestantismo, ¿no? Y me preguntaba cuestiones, ¿no? ¿De dónde venía el financiamiento? Efectivamente, esto no era barato, había que construir, ¿no? La infraestructura hasta mediados del siglo XX seguía siendo como una de las pocas piscinas en el centro, no sé. O sea, hay algo un poco más sobre la organización. Y ahí me quedé pensando como con la imagen de juventud a partir de la cual está construida, ¿no? Nos hemos como acostumbrado a ver como esas imágenes de la juventud, de ese periodo entre los 10 y los 30, ¿no? Como una traducción de, como, ¿no? de una suerte como de visión romántica de la juventud, que después, por ejemplo, el fascismo recoge, ¿no? Parte del lenguaje y la estética que tú muestras ahí, de esas imágenes, ¿no? Son parecidas a las imágenes de los movimientos juveniles en todas las denominaciones religiosas, ¿no? Bueno, no sé si en todas, pero en judío, por lo menos, habían organizaciones de ese tipo también, de esa forma, ¿no? Y además en movimientos nacionalistas. Entonces, pero la YMCA es anterior, tú dijiste viene del 2019. Entonces, quería preguntarte un poco sobre esta ideología de lo juvenil, ¿no? Sobre la que se construye el YMCA y cómo se relaciona como con esta visión más general de la época, ¿no? Respecto no, de este ser joven, que es tan importante para los movimientos políticos del periodo. Y por supuesto, no, uno no puede dejar de hacer el chiste de alguna versión de la canción del YMCA o algo para cerrar la presentación, por Rodrigo. Maureen. Sí, solo si hay tiempo, a mí me interesaría mucho saber cómo sigue esto y un poco si te interesa o si vas a indagar en las consecuencias que tuvo esta experiencia en términos de como las promesas que estaban implicadas, ¿cierto? En el fondo de generar esta cultura, esta asociatividad, esta modernización en el sentido en que lo están planteando, como un poco si va para allá o qué puedes decir de eso. Gracias, Maureen. Yo estaba pensando lo mismo que Daniel, así que ojalá también responda Rodrigo. Rodrigo, te doy la palabra. Muchas gracias por la pregunta. Voy a contestar un poco desordenado. Respecto a lo que preguntaba Daniel sobre quién paga, cómo se financia esta institución, que como dices tú es un programa súper caro de mantener. Eso es una gran tensión dentro de la institución. Bueno, la organización además es descentralizada, no es una YMCA Chile, sino que es por ciudades y así ha funcionado siempre en todo el mundo. Entonces pero sí existe una mundial, pero que mundial en realidad es norteamericana. Estados Unidos sí tiene su orgánica diferente y siempre tuvo recursos hasta hoy día para mantener este proyecto en el mundo. No siempre, con muchísimas tensiones en distintas décadas. Yo estoy concentrado en mirar las décadas del 20, 30 y 40, pero sé que hasta hoy permanecen esas tensiones presupuestarias. Hoy día 2 de las 3 YMCA de las que estoy hablando están quebradas, están en venta de sus edificios en los centros de las ciudades. Entonces, y nuevamente se acude a pedir dinero a Estados Unidos para tratar de salvar la institución. ¿Quién pagaba esos edificios, esos programas? A veces era financiamiento directo de Estados Unidos, era un cheque que llegaba de Estados Unidos. A veces era cofinanciamiento, se exigía que las asociaciones locales pagasen un porcentaje específico de la construcción de cierto edificio o del presupuesto anual, o de un presupuesto de 2, 5 años, como fuera, pero se pedía eso. Y respecto a cómo se relacionaba con ese panorama de la juventud de la época,
La YMCA está en un diálogo enorme con por ejemplo, las ideas de la escuela al aire libre, las transformaciones pedagógicas a principios del siglo XX. No es extraño que algunos de personajes que están latinoamericanos que se asocian a la YMCA en los Estados Unidos como estudiantes hayan sido, algunos de ellos estudiantes de John Dewey, por ejemplo. Estoy pensando en Gilberto Freire, que está en Estados Unidos, conoce esta figura de esta institución, se vuelve como de alguna forma un cierto representante de la institución, tenía esta manera de funcionar como de medio orgánica, muchos son estudiantes que pasan por Estados Unidos, entonces tiene que ver con este panamericanismo de la época, conocen la institución y se vuelven representantes de ella en Chile, y ahí un poco tomo la pregunta de Juan, de cómo se relaciona con el protestantismo ya existente. En algunos casos se relaciona muy directamente, como sucede en Valparaíso, que es la primera, que es medio que llegan algunos misioneros norteamericanos, se entran en contacto con la iglesia metodista de Valparaíso, con miembros de ella, también con norteamericanos que vivían en la ciudad, a diferencia de Santiago, la comunidad anglosajona era muchísimo mayor en Valparaíso, entonces entra en esta red de esta sociabilidad inmigrante. En algunos casos participan directamente algunos pastores, algunos misioneros ya de las comunidades establecidas en Chile. La iglesia presbiteriana ya está en Chile, la iglesia metodista también, los bautistas llegan relativamente en paralelo a la YMCA, años 10, años 20. Entonces, en algunos casos funciona mucho más fluidamente. En otros, la resistencia, como mostraba ahí en ese texto del obispo de Concepción de los años 20, él está súper reticente porque ve de alguna forma que creo, y ahí enganchando un poco con lo que preguntaba Morín, de estas como promesas no cumplidas de la institución, creo que hay algo de una modernidad juvenil que la YMCA promete como de alguna forma chasconear a los jóvenes, incluso desde la religión, desde esta institución religiosa, de alguna forma los pretende chasconear, y a eso me refiero como mujeres haciendo deporte en la calle, y es parte como de esta, como con ropa de gimnasia, y eso no es ningún problema, porque es parte de esta doctrina de este cristianismo muscular, y que ahí se cruza de nuevo, como decías tú, Daniel, de estas ideas de la juventud, esta idea como esta juventud fresca, una juventud moderna, una juventud que puede, como la misma institución, que puede transitar entre religión y mundo secular relativamente sin pensar que son mundos opuestos. O sea, no pueden activar su vida religiosa en ámbitos no religiosos, y por eso el deporte es tan importante, por eso la construcción de esa idea como del campamento, y ahí, bueno, está en paralelo otros movimientos no religiosos, los scouts, surgen en el mismo momento, y que tienen que ver con esa, pero también con una visión a veces súper jerarquizada también. No hay que olvidarse que esta institución, como mencioné en un momento, muchas de sus visiones están súper alineadas con varios postulados eugenésicos, pseudocientíficos de la época, en que la idea de la degeneración, de la cierta purificación a través de lo que se hace dentro de la institución está súper presente. Y ahí creo que tiene bastante que ver con lo que preguntaba Morín, como de yo si voy a seguir viendo por qué esta institución hoy día está quebrada y no fue ese sueño moderno, urbano de... sí, me interesa, aunque mi recorte temporal es otro, sí me interesa pensar, hacerme esas preguntas sobre por qué
qué pasó ahí y por qué el protestantismo y esa idea, por ejemplo, de esa formación de los líderes que iban a estar en las burocracias estatales, parece que no fue tal, que la institución llega como a un cierto nivel en que no logra sobrepasar esa, ser un club deportivo. Es mucho más un club deportivo que una instancia como este espacio de bienestar que se prometía para adentro y hacia afuera, esa irradiación que creo que es un concepto que aparece muchísimo en los archivos de la época, en las propias revistas de la organización, en otras revistas cristianas, sobre cómo este pragmatismo protestante puede utilizar otros campos, otras actividades no religiosas también para convertir, para atraer gente al protestantismo, a este protestantismo que, como decía Inman hace 100 años, se puede asociar bastante bien a esta economía capitalista, esta idea de emprendedores, de trabajo colectivo hacia un fin compartido, etc. No sé si respondí las 3 preguntas, pero espero haberlo hecho. Muy, muy breve. ¿Sabes si hubo subsidios estatales en la instalación, por ejemplo, del gimnasio grande? Sigo buscando esa información. Tengo ahora el archivo, Es súper interesante si archivo de la recibieron o administración. no. Sí, sé que Concepción recibió, porque lo encontré en algunos documentos que hay en Estados Unidos, que están Cuesta disponibles. pensar que ese volumen de recursos, o sea, sin ningún apoyo estatal, cuesta pensar que haya Muchísimo. Sí. No, mi hipótesis es que sí recibieron. Porque tienen además tenían distintas vías para conseguir, porque podían conseguirlo a través del deporte, a través de ser una institución educacional, extracurricular, etc. Entonces, sí. Bueno, con eso, ¿no? Creo que va a haber una buena discusión en particular, pero también en general. Y con esto damos por terminada esta cuarta sesión, ¿no? Vienen más sesiones, así que agradecerle a todos su participación, en especial a Maurín, ¿no? A Alonso y a Rodrigo. Muchas gracias y hasta la próxima. No sé si, Francisco, ¿te acuerdas la fecha? La próxima semana vamos a tener una sesión sobre tiempo y política, que también quedan todos invitadísimos. Gracias, Excelente, Francisco. muchas gracias por la oportunidad. Gracias, a los 3. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.